Buenas tardes, hermanos. Es para mí un gusto poderles saludar a través de este medio. Esta tarde tendremos nuestro culto de alabanza a nuestro Dios. Empezaremos primeramente escuchando un preludio. Mientras esté el preludio, estemos en actitud de oración y preparándonos para empezar nuestro culto. Con mucho gozo y alegría, entonemos el himno número 256. Venid, cantad de gozo en plenitud. Y no
El llamamiento a la adoración lo haremos mediante la lectura del Salmo 113. Leeremos el Salmo 113 del versículo 1 al versículo 9. Y la palabra de Dios dice así: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Haremos ahora la oración de invocación. Los invito a que allá en sus lugares también oremos todos juntos. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Señor nuestro, en esta tarde te ofrecemos este culto. Te pedimos, Señor, que te agrades de lo que hagamos en esta tarde, pues es para tu honra y para tu gloria. Que te agrades de los cantos, de nuestras oraciones y de la lectura de tu palabra. Asimismo te rogamos, Señor, que derrames bendición sobre tus hijos, sobre tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Ahora los invito a entonar el himno número 337. Haz lo que quieras, Señor, de mí. Sigamos alabando a nuestro Dios, entonando cantos, declarando cuán fiel es nuestro Señor, como dice en el himno número 50.
Grande es tu fidelidad. La lectura bíblica de esta tarde la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho
que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Sigamos teniendo este diálogo con nuestro Dios. Efectivamente, el Señor nos habla a través de su palabra. Y nosotros también podemos dirigirnos a Él a través de la oración. Vamos a tener un momento de oración. Oremos todos juntos. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, y vamos a tener nuestro momento de oración. Me llama mucho la atención lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y el verso 7. Dice de esta manera: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. En esta parte de la Biblia encontramos promesas. Promesas de nuestro Dios, promesas para su pueblo. Y el pueblo somos nosotros. En ese sentido, mis queridos hermanos, vamos a orar por 2 actividades de suma importancia para nosotros, para la iglesia, donde celebramos el mes de la Reforma y el aniversario de nuestra iglesia. Cada aniversario siempre damos una ofrenda muy especial, que el pueblo de Dios vaya preparando por su ofrenda, para que el 31 de octubre, en el culto de la tarde, si Dios nos presta vida, podemos dar nuestra ofrenda. Esa ofrenda es un reconocimiento de todo lo que tenemos, proviene de nuestro Dios, o es de nuestro Dios. Entonces vamos a orar, mis queridos hermanos, y vamos a confiar en nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, porque nos das la oportunidad y el privilegio de reunirnos como tu pueblo. A la luz de tu palabra, Señor, nos damos cuenta que tú eres el único Dios, el único Rey, quien merece la alabanza y la adoración. Queremos rogarte tu guía, tu dirección.
Queremos rogarte tu auxilio y tu protección, Señor, por tu pueblo. Como dice tu palabra, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Queremos ponerlos en el hueco de tu mano, Señor, estas dos actividades de suma importancia para tu iglesia, Berit, Señor. Queremos rogarte por el mes de la Reforma, queremos rogarte por los expositores, por los conferencistas, Señor, que se llevará a cabo el 29, el 30 de octubre. Queremos rogarte, Señor, que tu palabra va a ser expuesta en ese día, sea de edificación para tu iglesia, para tu pueblo y para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que necesitamos conocerte cada día más, saber más de tu palabra, Señor, para poder conocer más de tu voluntad, Señor. Y queremos rogarte, Señor, por el aniversario de la iglesia, porque hasta aquí has bendecido, has guardado pues a tu iglesia, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tú nos bendigas, Señor, y que ese día donde entregaremos nuestra ofrenda especial sea para el extendimiento de tu reino, Señor. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que tú sigas bendiciendo esta iglesia, Señor. Y también queremos rogarte, Señor, que durante esta semana que inicia, que tú nos guardas del mal, de las enfermedades, de las tentaciones del mundo, que guardas tu iglesia, Señor, para que podamos seguir alabándote, Señor, donde quiera que estemos o donde quiera que vayamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Otra forma de alabar a nuestro Dios es mediante nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Mediante este acto, nosotros reconocemos que dependemos de nuestro Dios, que todo lo que tenemos lo recibimos de su mano. Y por eso, en agradecimiento, le damos un poco de lo mucho que Él nos da. Podemos depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas en la cuenta que se encuentra aquí en la página, o bien podemos guardar en nuestros hogares lo que hayamos destinado para este fin, y cuando tengamos oportunidad podemos llevarlo a la iglesia. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Oremos. Bendito Dios y Padre, nuevamente te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias porque tus bendiciones que derramas sobre tu pueblo son muchas y muy abundantes. Por eso, Señor, en esta tarde, este grupo de hijos tuyos te quiere ofrendar y darte un poco de lo mucho que tú nos das. Te pedimos, Señor, que bendigas estos diezmos y estas ofrendas, que las multipliques y que des sabiduría a tus siervos para usarlas sabiamente. En el nombre de Cristo Jesús te hacemos estas súplicas. Amén. Tenemos ahora una participación especial. Esta participación es una alabanza a nuestro Dios. Estemos unidos en esta alabanza. Yeah.
preparémonos para escuchar el sermón de esta tarde. Este sermón estará expuesto por el presbítero Pedro Arcos Sánchez. Tiene como título La primera señal y está basado en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Les invito, mis queridos hermanos, a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 2, San Juan capítulo 2, del 1 al 12. Busquen en sus Biblias, por favor. Yo le voy a darle lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de la siguiente manera: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo a maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Estuvieron allí no muchos días. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias nuevamente por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, ya que como tu pueblo suyo que somos, Señor, necesitamos constantemente ser instruidos a través de tu palabra, porque es tu palabra es el que nos corrige, nos endereza nuestros pensamientos que están distorsionados, Señor. Y permita pues que tu Espíritu Santo, el que nos habla en esta tarde, Señor, a través de mis labios, y que sea edificación para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Algunos han dicho que este milagro de las bodas de Canaán no es histórico, sino que cuando el vino se acabó, Jesús ordenó que bebiera agua. El maestro de ceremonias empezó a bromear diciendo que era el mejor vino de todos. Y alguien que oyó este comentario, pero que no sabía lo que pasaba realmente, lo empezó a contar a otros. Y así es como se originó el milagro. Otros creen que se trata de una leyenda pagana que el evangelista Juan ha adaptado para transmitir una enseñanza cristiana. En primer lugar, mis queridos hermanos, el evangelista Juan dice que el agua se convirtió en vino. Se trata de un milagro. En segundo lugar, se trata de un milagro que tuvo un profundo efecto en aquellos que acababan de decidir que iban
a seguir al Señor Jesús. Juan, el evangelista, escribe este milagro simplemente porque creía que en verdad ocurrió, sucedió en la historia. Pero para él los milagros eran señales que quiere decir que apunta a algo concreto. Dice el versículo 1 y 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Encontramos en este pasaje bíblico esta expresión al tercer día. Este es el único lugar del Evangelio en el que aparece esta expresión al tercer día. Así, al tercer día se llevó a cabo unas bodas. Esa boda se llevó a cabo en el Caná de Galilea. Lo más probable es que no fuera un lugar, quizás no era un lugar muy conocido, muy famoso, pero se llevó a cabo una boda en ese lugar, en Caná de Galilea. El evangelista Juan no revela la identidad de los novios, pero sí nos dice que la madre de Jesús estaba presente. Por lo que percibimos que los novios deben ser amigos de la familia. La misma actitud de María toma la iniciativa porque dice que se acabó el vino y da instrucciones a los criados. Respalda esa posibilidad porque dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Quiere decir que también Jesús y sus discípulos fueron invitados. Seguramente eran familiares de María. Era una familia de pocos recursos. En el versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. En esta ocasión, la Biblia dice, se acabó el vino. Se acabó antes de que se terminara la fiesta. Entonces, la fiesta, si hay vino, podía continuar la fiesta. Y si no hay vino, pues no se podía continuar la fiesta. Quizás los anfitriones sintieron vergüenza, ya que no habían sabido desempeñar el deber de la hospitalidad. Pero también lo que está implícito en este texto, quizás se trataba de una familia pobre, había previsto lo justo, esperando que fuera suficiente y no esperara que iba a llegar más personas. Hasta el momento, Jesús no había realizado ningún milagro, porque dice aquí en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Dice, según Juan, que es el primer milagro que Jesús hizo. Pero las palabras de su madre, de Jesús, muestra que ella tenía plena confianza en el poder de Jesús. Sabía que Jesús podía hacer milagros. Además, ella había visto y oído a los ángeles que le habían hablado de Jesús. Y sabía a ciencia cierta
que había concebido siendo un virgen, es decir, sabía que Jesús era el Mesías y que quizás pensó que debía aprovechar esa oportunidad para que los demás vieran que Jesús era el Mesías, era el Salvador de la humanidad caída. Por eso dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. El versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando Jesús se dirige a su madre llamándola mujer, en el griego no es tan frío como en el castellano. Jesús usa el mismo vocativo. Por ejemplo, ustedes deben de recordar en este mismo Evangelio de Juan, casi en los últimos capítulos, justo antes de morir, Jesús, cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, y le pide al discípulo amado que cuide de ella. Dice, mujer, ella es tu hijo. De hecho, se trataba de un término de respeto y afecto. Sin embargo, es cierto que resulta extraño que un hijo usara para dirigirse a su madre. Si Jesús llamó a María mujer y no madre, puede ser para destacar que había una nueva relación entre ellos. Ahora que él empezaba su ministerio público y María no podía presumir que sabía qué era lo que Jesús debía hacer en aquella situación. Pero aquí en el versículo 4 Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y Jesús continúa, aún no ha venido mi hora. ¿Qué significa eso? Aún no ha venido mi hora. En este contexto equivale, según Hendrickson, aún no es el momento de actuar. Aún no es el momento de mi muerte. Sin embargo, fijámonos que hay una serie de pasajes en este versículo que hablan de la hora o el tiempo de Jesús. Dice, tampoco ha llegado su hora. Pero cuando la cruz ya estaba cerca, ¿qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Al unir todos estos pasajes, podemos decir que Jesús estaba pensando en su función mesiánica, ya que en el principio de su ministerio vemos que aguarda la consumación de la misión que ha venido a realizar. Por eso dice, aún no ha llegado mi hora, no es el momento de mi muerte todavía. Pero en el versículo 5 dice, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Está claro que María no interpretó las palabras de Jesús como una reprensión. No es que Jesús haya molestado, no es que Jesús reprendió a su madre. Sin duda alguna, sí había dado cuenta de que las cosas entre ellos ya no eran como antes. Pero también se había percatado de que Jesús era consciente de la situación en la que se hallaban. Iba a hacer lo que fuera necesario. Así que la madre de Jesús ordenó a los sirvientes que le obedecieran siguiendo sus instrucciones. Por eso le dijo, haced todo lo que os dijere. Creo que vale la pena seguir las instrucciones de Jesús, seguir las enseñanzas de Jesús, para que nos vaya bien en esta vida. Cuando nosotros no seguimos las instrucciones, las enseñanzas de Jesús, lo más seguro que nos va a ir mal. Entonces María le dijo a las sirvientes, le dijo, haced todo lo que os dijere. Vale la pena, hermanos, seguir las instrucciones de Jesús.
Entonces aquí en el versículo 6 estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Juan explica que allí había 6 tinajas de piedra. En el versículo 7 Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Jesús les dijo, Jesús dio las instrucciones, Jesús dio una orden, obviamente a los sirvientes. Les dice que llenen las tinajas, las llenan y las llenan hasta el borde. Quizás esto se refiera que era imposible añadir nada más. Lo único que esas tinajas contenían en el momento es que se va a realizar el milagro, es agua. En el versículo 8 entonces le dijo: sacad ahora y llenadlo al maestresala, y se lo llevaron. La siguiente orden de Jesús es: sacad ahora un poco y luego llevadlo al maestresala. Está claro que les dice que saquen de las tinajas de las que veníamos hablando. El maestresala o maestro de ceremonias parece ser un invitado que ha sido encargado con la responsabilidad y el honor de dirigir el acontecimiento. Y el versículo 9 y 10 dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saberle el dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan, el evangelista, no recoge cómo ni cuándo se realizó el milagro. Simplemente menciona que el agua se transformó en vino. Tampoco recoge qué cantidad de agua fue transformada en vino. Normalmente se cree que transformó el contenido de las 6 tinajas, ya que Jesús quería ofrecerles un generoso regalo a los novios que debían de ser pobres. Así que la mejor interpretación es la primera que hemos mencionado. Independientemente de cómo ocurrieron el milagro, fue un suceso extraordinario. El maestresala no sabía cuál era el origen de aquel vino, pero al probarlo, se dio cuenta de que era de una calidad buenísima. Llamó al novio, el responsable de la celebración, y le comentó que había hecho algo fuera de lo acostumbrado. En estos lugares, los anfitriones de una fiesta ponen el mejor vino primero cuando el sentido del gusto está más agudizado. El mejor vino solo se saca cuando los invitados han bebido bastante. En cambio, este novio ha guardado el buen vino para el final. Así que no puede quedarnos duda alguna de que el vino del milagro era de mejor calidad. Aquí notamos cosas muy interesantes, que Jesús, vale la pena seguir las instrucciones de Jesús y da una orden que se debe sacar el mejor vino y que se sirviera. Jesús sigue siendo el milagro hoy en día. A veces nosotros como su pueblo dudamos de los milagros de Dios. Dudamos pues del milagro. No confiamos en las palabras de Dios. Entonces aquí en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan redondea esta narración recordándonos
cuál es la naturaleza de este suceso y cuál ha sido su efecto sobre los discípulos, nos da un apunte sobre la localidad donde sucedió el milagro, en Canaán de Galilea, que responde a su tendencia general de probar que los acontecimientos que recoge son verdaderos, son fiables, son históricos. Este es el primer milagro de Jesús en palabras del evangelista Juan, la primera señal de Jesús. Estas se caracterizan no tanto por causar gran asombro y porque sean difíciles de explicar, o ni tan siquiera porque son una demostración del poder divino, sino porque señalan o apuntan a algo. Muestra que Dios está obrando. Tiene un gran significado. Juan también nos dice que Jesús manifestó su gloria. Deja muy claro que su propósito al escribir este evangelio es demostrar que Jesús es el Cristo. Es cierto que también trabaja la idea de que era humano, pero no se queda allí porque Jesús era mucho más que eso. De hecho, ya en el capítulo 1 nos ha hablado de estos dos aspectos. Jesús es el Logos que estaba con Dios y era Dios. Ahora Juan nos dice que la señal que ha descrito manifiesta la gloria de Jesús, cosa que quizá queda velada para algunos espectadores. En esta línea vemos que Juan no dice nada sobre el efecto que la señal tuvo sobre el maestresala o todos los invitados o los sirvientes, quienes irremediablemente debieron enterarse de lo sucedido. Pero sus discípulos vieron la gloria, vieron la señal, vieron los milagros y lo que hicieron, creyeron en el Señor Jesucristo. El Mesías manifestó su gloria a algunos, pero para otros permanecieron veladas. El texto nos dice que los discípulos creyeron en Él. Creyeron en Él. Nosotros tenemos que creer en el Señor Jesús. Tenemos que seguir confiando en el Señor Jesús. Si usted tiene dificultad, si usted tiene un problema, lo que tenemos que hacer es seguir creyendo en Él. Tenemos que creer su palabra, que Jesús sigue haciendo milagro hoy en la actualidad. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Tendremos la bendición apostólica y finalmente seremos despedidos entonando la doxología 430. A Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.